Ella era solo una mecánica humilde cuando decidió llevarse a casa un tractor abandonado que todos daban por muerto. Ingenieros se rieron, vecinos la llamaron loca y le dijeron que era imposible hacerlo funcionar. Pero al abrir el motor, encontró algo que nadie había visto en más de 15 años. «Esto no debería estar aquí», murmuró, con las manos temblando. Lo que ese tractor escondía iba a enfrentarla con un secreto capaz de cambiar su destino para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Zamora, Michoacán, tierra de huertas y maquinaria que muere despacio bajo el sol. Patricia Ramos tenía 30 años cuando encontró ese Massey Ferguson 265 color rojo deslavado, medio hundido entre hierbas altas y lona podrida, en un terreno baldío a las orillas del pueblo. El aire olía a tierra mojada de la última lluvia y a óxido viejo. 30 años de vida, y ya llevaba 10 operando el taller mecánico que su padre le había dejado cuando él decidió retirarse a cuidar sus rosales y su presión alta. Patricia sabía de motocicletas, de camionetas Ford maltratadas, de tractores compactos que los ejidatarios traían con el clutch quemado, pero nunca había visto algo como esto. Un gigante rojo de 1978, con llantas traseras del tamaño de un hombre abandonado como reliquia de museo. El dueño del terreno era don Rodrigo Villalobos, un señor de 70 años con manos de trabajador y ojos cansados que miraban ese tractor como quien mira una tumba sin cruz. «Lléveselo si lo hace andar, señorita», le dijo con voz rasposa, mientras se quitaba el sombrero de paja para secarse el sudor de la frente. «Ya van casi 15 años que está ahí desde que mi hermano Héctor se nos fue sin dejar manual de instrucciones. Vinieron 3 mecánicos, los mejores de Zamora, y todos dijeron lo mismo, que el sistema hidráulico está acabado, que saldría más caro arreglarlo que comprar un tractor usado en Los Reyes». Patricia se agachó para tocar el metal del guardabarros. Estaba caliente por el sol de mediodía, pero firme. La pintura estaba descarapelada, sí, pero el chasis no tenía esas perforaciones profundas que deja la herrumbre cuando se come el acero desde adentro. Algo no cuadraba. Pasó la mano por el costado del motor, siguiendo las líneas del cofre oxidado, y sintió que ese tractor guardaba algo más que aceite viejo y pistones trabados. «¿Su hermano era mecánico, don Rodrigo?», preguntó ella, mientras caminaba alrededor de la máquina, observando detalles que otros habrían pasado por alto. Los tornillos de la tapa del motor no tenían las cabezas redondeadas por impactos, las mangueras hidráulicas estaban resecas pero no reventadas, y había marcas de herramienta reciente en algunas tuercas del sistema de dirección. El viejo se quedó callado un momento, mirando hacia el cerro de enfrente donde se perdían las milpas. «Ingeniero mecánico», dijo finalmente, con una mezcla de orgullo y tristeza que hizo que Patricia dejara de inspeccionar el tractor para mirarlo a los ojos. Héctor era ingeniero, trabajó en Uruapan, en Morelia, hasta en Guadalajara, pero siempre decía que su verdadero taller era este terreno. Aquí pasaba los fines de semana, metido en ese tractor, modificando cosas que yo nunca entendí. Decía que iba a cambiar la forma en que los pequeños productores trabajaban la tierra. Yo solo asentía y le traía limonada. Patricia sintió ese hormigueo en el estómago que le daba cuando una máquina le hablaba antes de abrirla. No era superstición, era experiencia. Después de miles de motores, una aprende a leer lo que otros no ven. «Don Rodrigo, si me lo llevo, necesito que me cuente todo lo que recuerde de lo que hacía su hermano. Todo, aunque le parezca que no tiene importancia». El trato se cerró con un apretón de manos y una promesa. Si Patricia lograba hacerlo funcionar, el tractor sería suyo. Si no, al menos le habría dado la oportunidad que 3 mecánicos, con certificados y herramienta cara, no supieron aprovechar. 2 días después, con la ayuda de su compadre Jesús y su grúa vieja pero efectiva, Patricia remolcó el Massey Ferguson hasta su taller en la calle Hidalgo. Los vecinos salieron a ver el espectáculo.
ese monstruo rojo avanzando despacio por el empedrado, dejando un rastro de tierra seca y hojas muertas. Doña Carmen, la de la tienda de la esquina, gritó desde su puerta: ¡Ay, Patricia! ¡Ahora sí te pasaste! ¡Ese fierro viejo ni pa' maceta sirve! Patricia solo sonrió y aceleró su camioneta pick-up, arrastrando el tractor hasta el patio trasero del taller, donde cabía justo entre su soldadora y el montón de llantas usadas. La primera semana fue de limpieza. Patricia trabajaba desde las 6 de la mañana, cuando el sol apenas despuntaba sobre los tejados, hasta las 8 de la noche, cuando las cigarras empezaban su concierto. Con cepillo de alambre, diésel y trapos que había usado en 1000 trabajos anteriores, fue quitando capas de mugre, nidos de ratón, telarañas duras como alambre. La carrocería empezó a mostrar su verdadero estado, abolladuras menores. Sí, pero la estructura estaba sólida. Alguien había aplicado algún tipo de tratamiento anticorrosivo años atrás, algo que no era común en tractores de trabajo. Era como si Héctor hubiera sabido que esa máquina necesitaba durar más allá de su propia vida. El motor fue lo primero que revisó con detalle. Quitó la tapa del Perkins de 3 cilindros y se encontró con un interior sorprendentemente limpio. Cambió el aceite negro y espeso por Rotella T4 nuevo. Limpió el sistema de combustible con paciencia de cirujano y luego, con una barreta larga enganchada al cigüeñal, intentó girarlo manualmente. El motor cedió con un quejido metálico profundo, pero giró completo. No había pistones pegados, no había bielas rotas. Patricia soltó el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. «Todavía hay vida aquí», murmuró para sí misma, acariciando el bloque del motor como quien acaricia a un caballo viejo pero noble. Pero cuando llegó al sistema hidráulico, toda su confianza se evaporó como agua en comal caliente. Esto no era un Massey Ferguson estándar. Esto era otra cosa. Había válvulas adicionales donde no debían estar, tubulaciones de alta presión con diámetros que no correspondían a ningún manual que ella conociera, y un acumulador hidráulico cilíndrico del tamaño de un termo grande montado en un soporte soldado a mano junto al tanque principal. Patricia sacó su celular y empezó a tomar fotos desde todos los ángulos posibles, con esa mezcla de fascinación y desconcierto que siente un arqueólogo cuando descubre una herramienta que no debería existir en esa época. Se sentó en el piso de concreto del taller, con la espalda contra la llanta trasera del tractor, y llamó a su contacto en Uruapan, el ingeniero Saúl Mendoza, que llevaba 40 años reparando maquinaria agrícola y conocía cada modelo de tractor que había pisado tierra michoacana. «Saúl, necesito que me digas si alguna vez viste un Massey Ferguson 265 con un sistema hidráulico bifásico». Silencio del otro lado. Luego una risa incrédula. «¿Bifásico? Patricia, esos tractores traen un sistema hidráulico simple, un solo circuito. Si alguien le metió un bifásico, lo hizo a mano. Y eso, en 1978, era cosa de genios o locos». Patricia miró hacia arriba, donde el sol del mediodía se colaba entre las láminas del techo. «Creo que encontré uno de los dos», respondió. Durante los siguientes días, Patricia vivió dentro de ese sistema hidráulico como quien se mete a explorar una cueva sin mapa. Cada manguera, cada válvula, cada conexión era un mensaje cifrado que Héctor Villalobos había dejado grabado en acero y aluminio. Se levantaba a las 5 de la mañana cuando el aire todavía estaba fresco y los gallos apenas empezaban su alboroto, y ya estaba en el taller con su termo de café cargado y su cuaderno de notas abiertas sobre el banco de trabajo. Dibujaba diagramas, anotaba diámetros de tubería, medía presiones nominales grabadas en placas diminutas que había que limpiar con cepillo de dientes para poder leerlas. El problema no era que el sistema estuviera roto. El problema
era que Patricia no entendía cómo diablos funcionaba. Había dos circuitos hidráulicos completamente independientes, donde debía haber uno solo, con válvulas que se comunicaban entre sí de una forma que desafiaba la lógica de los manuales de fábrica. Era como si alguien hubiera agarrado un tractor común y corriente y le hubiera instalado el cerebro de una máquina del futuro. Cada noche, Patricia se iba a dormir con la cabeza llena de líneas hidráulicas que se cruzaban en sus sueños como autopistas imposibles. Fue el miércoles de la segunda semana cuando decidió desmontar el bloque de válvulas completo. Era una pieza de aluminio fundido del tamaño de un melón grande, pesada como piedra de molino, con 6 puertos de entrada y salida que se conectaban con el resto del sistema mediante adaptadores hechos a la medida. Patricia la colocó sobre su mesa de trabajo, bajo la luz halógena que colgaba del techo, y comenzó a limpiarla con solvente y una brocha suave. La grasa vieja se fue disolviendo en manchas negras sobre el trapo, y el aluminio empezó a brillar con ese tono plateado mate que tiene el metal cuando está bien cuidado. Y entonces lo vio, grabado en la base del bloque, con letras pequeñas pero perfectamente legibles, como hechas con buril de precisión, HV. Sistema bifásico 1992. Debajo de la firma, una secuencia numérica, MB265HV0492. Patricia sintió que el corazón le dio un vuelco en el pecho. Acercó la lupa que usaba para revisar componentes electrónicos y leyó de nuevo, letra por letra. No era una marca de fábrica, no era un número de serie estándar. Esto era una firma de autor, como las que los pintores dejan en la esquina de sus cuadros. Héctor Villalobos había firmado su obra maestra en un lugar donde solo alguien como Patricia, alguien dispuesto a desarmar la máquina hasta los huesos, podría encontrarla. Tomó fotos con el celular desde todos los ángulos, ajustando la luz para que las letras se vieran nítidas. Luego se quedó ahí parada, con el bloque de válvulas en las manos, sintiendo el peso de algo que iba mucho más allá del aluminio. Esto no era solo un tractor modificado. Esto era un prototipo, una patente que nunca llegó a registrarse. Un invento que se había quedado enterrado en un terreno baldío durante 15 años, mientras el mundo seguía arando y sembrando de la misma forma de siempre. Esa misma tarde, Patricia cerró el taller más temprano de lo normal. Se cambió el overol manchado de grasa por unos jeans limpios y una camisa de mezclilla, y manejó 40 minutos hasta Uruapan, donde la Universidad Don Bosco tenía una biblioteca con archivos técnicos y hemeroteca especializada en ingeniería agrícola. La bibliotecaria, una mujer de 50 años con lentes colgados de una cadena de plata, la miró con curiosidad cuando Patricia le explicó que buscaba información sobre un ingeniero mecánico llamado Héctor Villalobos, que había trabajado en la región en los años 80 y 90. Villalobos. Ese apellido me suena, dijo la bibliotecaria, mientras tecleaba en una computadora vieja que zumbaba como abejorro cansado. Espere. Sí, aquí aparece. Héctor Villalobos Mendoza, egresado de la UNAM en 1975, trabajó en John Deere, México, hasta 1982, luego como consultor independiente en diseño de maquinaria agrícola. Tenemos algunas publicaciones suyas en revistas especializadas de los 80. Patricia sintió que el aire se le atoraba en la garganta. ¿Puede mostrarme esas publicaciones? La bibliotecaria desapareció entre los estantes y regresó 10 minutos después con 3 revistas antiguas, de esas con páginas amarillentas que huelen a humedad y a tiempo detenido. Patricia las abrió con cuidado, como quien abre cartas de amor de otra época, y ahí estaba él, Héctor Villalobos, en una fotografía en blanco y negro, de pie junto a un prototipo de sembradora de precisión, con la sonrisa tímida de los hombres que prefieren hablar con máquinas que con personas. Los artículos hablaban de sistemas hidráulicos eficientes, de cómo reducir el consumo de combustible en labores agrícolas,
de la necesidad de adaptar tecnología europea a las condiciones de los pequeños productores mexicanos. Pero fue en la última revista, de abril de 1992, donde Patricia encontró el tesoro. Un artículo de 6 páginas titulado Sistema hidráulico bifásico para tractores compactos, una propuesta para operaciones simultáneas. El autor, Héctor Villalobos Mendoza. El resumen era técnico, lleno de términos que harían bostezar a cualquiera que no entendiera de presiones, flujos y válvulas proporcionales. Pero para Patricia, cada palabra era gasolina pura para motores de alta compresión. Héctor explicaba su idea, un sistema que permitía controlar 2 implementos diferentes al mismo tiempo, cada uno con su propia presión hidráulica independiente, de modo que un agricultor pudiera arar y sembrar en una sola pasada, ahorrando tiempo, combustible y desgaste de maquinaria. El artículo terminaba con una nota a pie de página que hizo que Patricia tuviera que sentarse en una de las sillas de madera de la biblioteca, prototipo funcional desarrollado sobre base Massey Ferguson 265, año 1978, patente en trámite. Patricia cerró la revista y se quedó mirando al techo, donde un ventilador de aspas giraba despacio, moviendo el aire caliente de la tarde. Patente en trámite. Eso significaba que Héctor había planeado registrar su invento, protegerlo legalmente, darle al mundo la posibilidad de usar su tecnología. Pero algo había pasado. La enfermedad, quizás, o el dinero que nunca alcanzaba para abogados y trámites burocráticos, o simplemente el destino, que a veces es más cabrón que cualquier motor fundido. Fotocopió todo, cada página, cada diagrama, cada ecuación que Héctor había compartido con la comunidad académica. Pagó las copias con monedas que sacó del fondo de su bolsa y manejó de regreso a Zamora con las ventanas abiertas, dejando que el viento le pegara en la cara mientras procesaba lo que acababa de descubrir. No tenía en su taller un tractor viejo y olvidado. Tenía la única máquina en el mundo que demostraba que Héctor Villalobos había logrado lo que en 1992 parecía imposible: hacer que un tractor de bajo costo trabajara como una máquina de precisión del doble de precio. Esa noche, bajo la luz amarillenta de su taller, Patricia desplegó las fotocopias sobre su banco de trabajo y comenzó a compararlas con el sistema real que tenía frente a ella. Cada válvula mencionada en el artículo estaba ahí, en el tractor. Cada tubería, cada acumulador, cada punto de medición. Héctor no solo había teorizado su sistema, lo había construido con sus propias manos, modificando piezas comerciales, adaptando componentes de otras máquinas, soldando soportes en lugares estratégicos. Y lo más impresionante, había funcionado. Las marcas de desgaste en los pistones hidráulicos, las señales de uso en las mangueras originales, todo indicaba que ese tractor había trabajado, había arado tierra real, había demostrado su valía bajo el sol de Michoacán. Patricia sintió una mezcla de admiración y rabia. Admiración por el genio de Héctor, por su capacidad de ver soluciones donde otros veían limitaciones. Rabia porque ese invento había quedado enterrado en el olvido, oxidándose bajo una lona rota, mientras los pequeños agricultores seguían gastando el doble de combustible y tiempo porque nadie sabía que existía una alternativa mejor. Se sirvió un vaso de agua del garrafón que tenía en la esquina del taller, se lo tomó de un trago y tomó una decisión. Iba a hacer que ese tractor funcionara exactamente como Héctor lo había diseñado. No como un Frankenstein mecánico, no como una curiosidad de museo. Iba a demostrar que el sistema bifásico funcionaba, y luego iba a buscar la forma de que el nombre de Héctor Villalobos recibiera el reconocimiento que se merecía, aunque fuera 15 años tarde. Llamó a don Rodrigo a las 9 de la noche, sin importarle la hora. El viejo contestó con voz somnolienta, pero se despabiló en cuanto escuchó la urgencia en la voz de Patricia. «Don Rodrigo, necesito que venga al taller mañana temprano. Encontré algo en el tractor de su hermano».
algo importante, algo que tiene que ver con la vida que él dedicó a estas máquinas. Del otro lado de la línea, hubo un silencio largo, seguido de un suspiro profundo. Ahí estaré, muchacha, a la hora que usted diga. Patricia colgó el teléfono y volvió a mirar el tractor, que descansaba en medio del taller como un gigante dormido esperando despertar. Las sombras de la noche lo hacían ver casi vivo, con sus líneas rojas y sus componentes brillando bajo la luz mortecina. «Ya mero te entiendo, viejo», le dijo en voz baja, acariciando el guardabarros frío. «Ya mero descifro lo que tu creador quiso decirle al mundo». Y en ese momento, rodeada de herramientas, manuales y el olor penetrante de aceite hidráulico, Patricia Ramos supo que había dejado de ser solo una mecánica que reparaba lo que otros rompían. Ahora era la guardiana de un legado que podía cambiar la forma en que miles de agricultores trabajaban la tierra. Solo tenía que hacer que esa maldita máquina funcionara como lo había hecho en 1992, cuando Héctor todavía estaba vivo y creía que el mundo estaba listo para sus ideas. Don Rodrigo llegó al taller a las 7 de la mañana con el sombrero en la mano y una expresión entre curiosa y asustada, como quien va a abrir un testamento sin saber si traerá buenas o malas noticias. Patricia ya llevaba 2 horas trabajando, con el overol manchado de grasa fresca y el cabello recogido en una cola de caballo que se había hecho sin espejo. Había preparado café en la cafetera eléctrica vieja que su padre le había dejado junto con el taller, y le sirvió una taza al señor antes de llevarlo hasta donde estaba el tractor, rodeado ahora de herramientas, manuales desplegados y las fotocopias de los artículos de Héctor extendidas sobre una mesa improvisada con 2 caballetes y una puerta vieja. Don Rodrigo, su hermano, no era solo un ingeniero, comenzó Patricia, señalando el bloque de válvulas que había limpiado y colocado sobre un trapo limpio como si fuera una pieza de museo. Era un visionario. «Mire esto», le mostró la firma grabada, acercando la lupa para que el viejo pudiera leer las letras que Héctor había dejado marcadas en el aluminio. Los ojos de don Rodrigo se llenaron de agua, pero no lloró. Solo pasó los dedos temblorosos sobre las letras despacio, como quien acaricia el nombre en una lápida. «HV», murmuró. Así firmaba sus planos cuando trabajaba en la mesa del comedor los domingos. Mi esposa se enojaba porque decía que manchaba el mantel con los compases y las reglas. Patricia extendió los artículos fotocopiados y le explicó con paciencia de maestra lo que Héctor había intentado lograr. Un sistema que permitiera a los pequeños agricultores, esos que no tenían dinero para comprar 2 tractores o máquinas de última generación, hacer el trabajo de 2 equipos con una sola máquina. Arar con el implemento trasero mientras sembraban con otro enganche frontal, o controlar la profundidad del arado con una mano mientras regulaban la apertura de un fertilizador con la otra. Todo en una sola pasada, ahorrando el combustible que en 1992 ya estaba caro y que hoy en día era un dolor de cabeza para cualquier ejidatario. ¿Y funciona?, preguntó don Rodrigo con voz que apenas le salía de la garganta. Patricia se quedó callada un momento, sopesando sus palabras. «Funcionó, don Rodrigo. Las marcas de desgaste en los componentes me dicen que su hermano lo probó, que lo usó. Pero después de 15 años a la intemperie, necesito reemplazar las mangueras, recalibrar las válvulas y entender completamente cómo pensaba Héctor cuando diseñó esto. Es como tratar de tocar una sinfonía cuando solo tienes la mitad de las partituras». El viejo se sentó en una silla de plástico que Patricia tenía arrimada contra la pared, con el sombrero sobre las rodillas y la mirada perdida en el tractor rojo. «Héctor se enfermó en el 93», dijo con voz pastosa, como si las palabras le costaran trabajo salir. «Cáncer de pulmón. Nunca fumó un cigarrillo en su vida, pero el doctor dijo que a veces le toca a uno sin que uno haya hecho nada malo. Estuvo 2 años luchando. En el 95, cuando ya sabía que se nos iba, me pidió que cuidara el tractor, que no lo vendiera, que no lo desbaratara para sacarle las piezas. Me hizo jurar sobre la Biblia que lo iba a guardar hasta que apareciera alguien que entendiera lo que él había hecho.
Don Rodrigo levantó la vista hacia Patricia y en sus ojos había algo que ella no había visto antes: esperanza. Creo que ese alguien es usted, muchacha. Patricia sintió el peso de esas palabras como si le hubieran puesto un motor de camión sobre los hombros. No era solo arreglar una máquina, era cumplir la última voluntad de un hombre que había muerto, confiando en que su trabajo no se perdería en el olvido. Tragó saliva, asintió con la cabeza y dijo lo único que podía decir: voy a necesitar 3 semanas, don Rodrigo, y su ayuda para conseguir algunas piezas que no se encuentran en cualquier refaccionaria. Las 3 semanas que siguieron fueron las más intensas que Patricia había vivido en sus 10 años como mecánica. Cada día era un rompecabezas nuevo. Cada componente era una pregunta que solo podía responderse desarmando, midiendo, comparando con los diagramas que Héctor había publicado en 1992. Las mangueras hidráulicas originales estaban resecas, con grietas microscópicas que las hacían peligrosas para operar a las presiones que el sistema requería. Patricia llamó a proveedores en Guadalajara, en Monterrey, buscando mangueras certificadas para 3000 PSI, con refuerzo de malla de acero y conectores HIC que soportaran las vibraciones del trabajo agrícola. Cuando finalmente llegaron por paquetería, con un costo que le hizo doler el estómago, las instaló una por una, apretando cada conexión con la llave torque calibrada, aplicando sellador de roscas en cada unión, revisando 2 y 3 veces que no hubiera fugas. Las válvulas proporcionales eran el corazón del sistema bifásico y estaban sucias con un barniz de aceite quemado y partículas metálicas que habían circulado por el sistema durante años. Patricia las desarmó sobre su mesa de trabajo, bajo una lámpara de aumento que había comprado en Morelia para trabajos de precisión. Cada componente interno, cada resorte, cada pistón diminuto fue limpiado con solvente de grado técnico, inspeccionado con lupa, medido con micrómetro. Las tolerancias eran de centésimas de milímetro, porque cualquier desajuste haría que el flujo hidráulico se distribuyera mal entre los 2 circuitos, arruinando todo el concepto del sistema bifásico. Pasó 2 días completos solo en las válvulas, ensamblándolas y desensamblándolas, hasta que cada pieza encajaba con ese clic suave que indica que todo está en su lugar correcto. El acumulador hidráulico, ese cilindro misterioso que Héctor había agregado al sistema, resultó ser la pieza más fascinante y la más complicada de entender. Patricia lo desmontó con cuidado, encontrando en su interior una vejiga de goma que ya estaba rígida como cuero viejo y un resorte de gas nitrógeno que había perdido su presión de carga. Investigando en foros especializados de mecánicos industriales, aprendió que ese tipo de acumuladores se usaban en prensas hidráulicas y maquinaria pesada para suavizar los picos de presión, para que el sistema no sufriera golpes de ariete que podrían dañar las válvulas. Héctor había entendido que en el campo, con implementos subiendo y bajando sobre piedras y terreno irregular, el sistema hidráulico recibiría shocks constantes. El acumulador era su forma de proteger su invención. Patricia consiguió una vejiga de reemplazo a través de un proveedor industrial en Querétaro y cargó el acumulador con nitrógeno a 1200 PSI usando un equipo que tuvo que rentar porque no tenía uno propio. Cuando instaló de nuevo el componente y lo conectó al sistema, sintió que estaba cerrando el último capítulo de un libro que Héctor había dejado sin terminar. Los manómetros fueron lo último que instaló. Héctor había dejado puntos de medición en lugares estratégicos del sistema. Uno en la línea principal del tractor, otro en el circuito primario que controlaba el implemento trasero y un tercero en el circuito secundario que alimentaba el enganche frontal. Patricia compró 3 manómetros Ashcroft de carátula grande, con rangos de 0 a 5000 PSI y precisión del 1%, porque si iba a hacer esto,
lo iba a hacer bien. Los instaló con adaptadores de bronce que ella misma mecanizó en el torno que su padre le había enseñado a usar cuando ella tenía 15 años, y los calibró usando una bomba de prueba hidráulica que le prestó su compadre Jesús. Cuando terminó, el tractor parecía un panel de instrumentos de avión, con 3 manómetros brillantes mirándola como ojos vigilantes. Fue un jueves por la tarde, con el sol empezando a ponerse y pintando el cielo de naranja y púrpura, cuando Patricia finalmente llenó el sistema hidráulico con aceite nuevo, Mobil DTE 25, el mismo grado que Héctor había especificado en sus notas. Usó un embudo con filtro de malla fina para asegurarse de que ni una partícula de mugre entrara al sistema, llenando el depósito despacio, viendo cómo el nivel subía en el medidor de varilla. Cuando estuvo lleno, conectó la batería nueva que había instalado días atrás, revisó que el motor tuviera combustible limpio en el tanque y puso la mano sobre la llave de arranque. Su corazón latía como pistones a 5000 revoluciones. Giró la llave. El motor de arranque gruñó. Giró el cigüeñal 2 veces, 3 veces y de repente el Perkins de 3 cilindros despertó con un rugido profundo que hizo vibrar las láminas del techo. El escape soltó una nube de humo negro que olía a diésel quemado y a años de silencio roto, y luego se estabilizó en un ritmo irregular pero constante. Patricia dejó que el motor se calentara, viendo cómo la aguja del manómetro de temperatura subía despacio hasta llegar a su rango normal. El sonido era música, no el ronroneo suave de un motor bien afinado, sino el traqueteo honesto de un Perkins viejo pero noble, con sus 3 cilindros marcando el tiempo como tambores de banda de pueblo. Cuando el motor estuvo a temperatura, Patricia puso la mano sobre la palanca del sistema hidráulico, la empujó hacia adelante sintiendo la resistencia del sistema y los 3 manómetros reaccionaron al mismo tiempo. El principal marcó 2200 psi, el circuito primario estabilizó en 1800 psi y el circuito secundario se mantuvo en 1500 psi, presiones diferentes, controladas independientemente, distribuyéndose según la lógica que Héctor había programado en esas válvulas proporcionales. Patricia movió la segunda palanca, la que controlaba el circuito secundario, y vio cómo ese manómetro subía a 2000 psi mientras el primario se mantenía estable. Funcionaba, Dios bendito, funcionaba exactamente como Héctor lo había diseñado 33 años atrás. Se le salieron las lágrimas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de esa emoción que se siente cuando uno entiende que acaba de tocar algo más grande que uno mismo. Apagó el motor, se limpió la cara con el dorso de la mano manchada de grasa y marcó el número de don Rodrigo con dedos temblorosos. «Don Rodrigo», dijo cuando el viejo contestó, «venga al taller. Su hermano acaba de hablar desde el otro lado del tiempo y tengo que mostrarle lo que me dijo». Don Rodrigo llegó al taller a la mañana siguiente acompañado de 3 personas que Patricia no esperaba. Su sobrina Gabriela, una mujer de unos 40 años con lentes y portafolio de cuero que resultó ser ingeniera agrónoma en la Universidad de Chapingo. El compadre Jesús, que había ayudado a remolcar el tractor y que ahora miraba la máquina con ojos nuevos. Y don Fermín Alcázar, un ejidatario de 65 años que cultivaba aguacate en las faldas del cerro y que conocía cada tractor, que había trabajado tierra michoacana en los últimos 40 años. Patricia los recibió con las manos limpias por primera vez en semanas, porque había pasado la noche anterior puliendo cada componente visible del tractor, queriendo que Héctor se sintiera orgulloso desde donde estuviera. El Massey Ferguson 265 brillaba bajo el sol de la mañana, con su pintura roja todavía deslavada, pero con una dignidad recuperada, con los manómetros nuevos montados como medallas en el panel lateral, con las mangueras hidráulicas negras y relucientes serpenteando por el chasis como arterias de una criatura que acababa de volver a la vida. «Buenos días a todos»,
dijo Patricia, con esa mezcla de nerviosismo y orgullo que siente un artista antes de mostrar su obra. Don Rodrigo me pidió que esperara a tener testigos antes de demostrar lo que su hermano Héctor logró con este tractor, porque lo que van a ver no es solo una máquina vieja que volvió a funcionar. Es un invento que en 1992 estaba adelantado a su época y que hoy en día sigue siendo más avanzado que la mayoría de los tractores nuevos que se venden en las agencias. Gabriela, la sobrina ingeniera, abrió su portafolio y sacó una libreta donde empezó a tomar notas. Tía Patricia, mi tío Rodrigo me contó que encontraste publicaciones de mi tío Héctor. ¿Puedo verlas? Patricia le entregó las fotocopias que había protegido en una carpeta de plástico y vio cómo los ojos de Gabriela se abrían cada vez más mientras leía el artículo técnico de 1992. Dios mío, murmuró la ingeniera. Esto es exactamente lo que los tractores modernos de John Deere y Case IH hacen ahora con sistemas electrónicos que cuestan $50,000 adicionales. Mi tío lo hizo con hidráulica pura hace 30 años. Don Fermín, el ejidatario, se acercó al tractor con el respeto que se tiene ante algo sagrado. Pasó la mano por el guardabarros, miró los manómetros, examinó las conexiones hidráulicas. Yo conocí a don Héctor, dijo con voz grave. Venía a mi parcela los sábados, cuando yo todavía sembraba maíz, y me preguntaba cuánto gastaba de diésel, cuánto tiempo me tardaba en preparar una hectárea. Siempre decía que tenía que haber una forma mejor, una forma más justa, para los que trabajamos con lo que tenemos, no con lo que quisiéramos tener. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. Si esto que hizo funciona como usted dice, señorita Patricia, entonces don Héctor sigue ayudando a los campesinos, aunque ya no esté entre nosotros. Patricia sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó. Este no era momento para lágrimas, era momento para demostrar. Voy a arrancar el motor, anunció, subiéndose al asiento del tractor con movimientos seguros de quien ya ha hecho esto 100 veces en las últimas semanas de pruebas. Y luego voy a mostrarles cómo el sistema bifásico controla 2 circuitos hidráulicos independientes. Para esta demostración voy a usar 2 cilindros hidráulicos que fabriqué como simuladores de implementos, porque no tengo un arado y una sembradora reales para conectar. Giró la llave y el Perkins despertó con ese rugido profundo que ya se había vuelto familiar para ella. El motor se estabilizó en ralentí, con las revoluciones marcando 800 por minuto en el tacómetro que Patricia había instalado para tener control preciso. Aumentó el acelerador hasta 1200 revoluciones, la velocidad de trabajo que Héctor había especificado en sus notas, y el sonido cambió a ese traqueteo rítmico que es música para los que entienden de motores diésel. Observen los 3 manómetros, gritó Patricia sobre el ruido del motor, señalando los instrumentos. El de arriba marca la presión principal del sistema que viene directo de la bomba hidráulica. Los otros 2 marcan las presiones en cada circuito independiente. Empujó la primera palanca, la que controlaba el circuito primario. El cilindro hidráulico conectado a la parte trasera del tractor se extendió suavemente y el manómetro correspondiente marcó 1900 psi. Este sería el implemento para arar, explicó. Profundidad controlada, presión constante. Sin soltar la primera palanca, movió la segunda. El cilindro del circuito secundario se extendió de forma independiente y su manómetro marcó 1600 psi. Y este sería la sembradora, continuó Patricia. Presión diferente, control independiente. Con los tractores normales, o controlas uno o controlas otro. Con el sistema de Héctor, controlas ambos al mismo tiempo, cada uno a su propia presión, cada uno respondiendo a lo que tú necesites en ese momento. Gabriela se acercó con la libreta en alto, haciendo cálculos rápidos. Esto significa que un agricultor podría preparar y sembrar en una sola pasada, reduciendo el consumo de combustible a la mitad y ahorrando horas de trabajo. Miró a su tío Rodrigo con una expresión entre asombro y orgullo.
Tío, ¿tú sabías que mi tío Héctor había logrado esto? El viejo negó con la cabeza, con lágrimas rodando por las mejillas arrugadas, sin que hiciera nada por detenerlas. Yo solo sabía que pasaba horas metido en ese tractor, que volvía a casa con las manos llenas de grasa y una sonrisa que no le cabía en la cara. Me decía que iba a cambiar las cosas, que los pequeños productores como Don Fermín iban a poder competir con los grandes que tienen maquinaria cara, pero yo nunca entendí cómo. Ahora lo veo. Ahora entiendo por qué me hizo jurar que no iba a vender este fierro. Patricia apagó el motor y bajó del tractor. El silencio que siguió era denso, cargado de emoción y de preguntas no formuladas. Don Fermín fue el primero en romperlo. Señorita Patricia, ¿usted podría instalar este sistema en mi tractor? Tengo un John Deere del 85, viejo pero fuerte. Si lo que acabo de ver funciona en el campo como funciona aquí, me ahorraría miles de pesos al año en diésel y podría aumentar mi producción sin tener que comprar más equipo. Antes de que Patricia pudiera responder, Gabriela intervino con la energía de quien acaba de ver una oportunidad que no puede dejar pasar. Esperen, antes de pensar en instalar esto en otros tractores, tenemos que documentar lo que hiciste, Patricia. Tenemos que registrar el sistema. Buscar si la patente que mi tío intentó tramitar puede todavía procesarse de forma póstuma. Esto no puede quedarse solo en este taller. Esto tiene que salir al mundo con el nombre de Héctor Villalobos Mendoza bien puesto en cada documento. Patricia sintió que algo se expandía en su pecho, algo que era más grande que la satisfacción de reparar una máquina. Era el sentimiento de estar participando en algo que trascendía las tuercas y tornillos. Yo tengo todos los diagramas que tracé, dijo despacio, midiendo sus palabras. Tengo las fotos de cada componente, las mediciones, las especificaciones. Tengo los artículos que Héctor publicó y las notas que dejó grabadas en las piezas. Si ustedes me ayudan con la parte legal y académica, yo puedo proporcionar toda la documentación técnica que necesiten. Jesús, que había estado callado todo el tiempo observando con su ojo de mecánico viejo, finalmente habló. Patricia, lo que hiciste aquí no es solo arreglar un tractor. Rescataste el trabajo de un hombre que se murió pensando que nadie iba a entender lo que había hecho. Eso vale más que cualquier motor que hayas reparado en tu vida. Don Rodrigo se acercó a Patricia y le tomó las manos con sus dedos temblorosos de hombre viejo. Muchacha, cuando le dije que se llevara el tractor si lo hacía funcionar, yo pensaba que solo iba a tener un fierro viejo menos estorbando en mi terreno. No sabía que me iba a devolver a mi hermano, porque verlo funcionar como él quería, escuchar que su nombre va a ser reconocido, es como si Héctor hubiera vuelto a casa después de todos estos años. Patricia apretó las manos del viejo y sintió el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Ya no era solo cuestión de tener un tractor único en su taller. Era cuestión de llevar el legado de Héctor Villalobos a donde merecía estar. En las universidades, en las cooperativas agrícolas, en los manuales técnicos donde los ingenieros del futuro pudieran aprender de lo que un hombre visionario había logrado con sus manos, su cerebro y un Massey Ferguson del 78. Vamos a hacer esto bien, dijo Patricia con voz firme. Vamos a documentar cada tornillo, cada válvula, cada decisión de diseño que Héctor tomó. Vamos a buscar la forma de que su nombre aparezca en los libros donde debe estar. Y vamos a demostrar que este sistema funciona en el campo real, no solo en un patio de taller. Miró a don Fermín directo a los ojos. Si usted me presta una parcela y me ayuda a conseguir un arado y una sembradora, vamos a hacer la prueba definitiva. Vamos a demostrar que Héctor Villalobos estaba en lo correcto 30 años antes de que el mundo estuviera listo para escucharlo. El ejidatario extendió la mano con una sonrisa que le arrugaba toda la cara. Trato hecho, señorita. Tengo 2 hectáreas que necesitan prepararse para la siembra de calabaza. Si ese tractor hace el trabajo en la mitad del tiempo y con la mitad del diésel, yo mismo voy a ir a cada cooperativa del estado a contar lo que vi. Y así, en ese patio de taller en Zamora, Michoacán,
con un tractor rojo que había dormido 15 años, esperando a que alguien entendiera su secreto, se selló un pacto que iba más allá de mecánica y agricultura. Era un pacto con la memoria de un hombre que había muerto demasiado pronto, pero cuyas ideas seguían vivas en cada válvula, en cada tubería, en cada centímetro de ese sistema hidráulico que ahora Patricia Ramos había jurado llevar al reconocimiento que merecía. La parcela de don Fermín quedaba a 20 minutos de Zamora, subiendo por el camino de terracería que llevaba hacia las huertas de aguacate que trepaban por las laderas del cerro. Patricia llevó el Massey Ferguson 265 en una mañana de octubre, cuando el aire todavía estaba fresco y el rocío hacía brillar las hojas de los árboles como si estuvieran cubiertas de diamantes diminutos. Detrás del tractor, remolcado en la plataforma de un camión que Jesús había conseguido prestado, iban un arado de discos reformado que don Fermín había usado durante 20 años y una sembradora mecánica de 2 surcos que el ejidatario había comprado de segunda mano en Uruapán. En la parcela ya esperaba un grupo de unas 15 personas, agricultores de la región que don Fermín había invitado, algunos escépticos que venían solo por curiosidad, otros genuinamente interesados en ver si era cierto que una mecánica había resucitado un invento perdido de los años 90. También estaba Gabriela, con una cámara de video profesional que había rentado en Morelia, porque había insistido en que todo quedara documentado para el expediente técnico que pensaban presentar ante las autoridades de propiedad intelectual. Don Rodrigo estaba sentado en una silla de plástico bajo la sombra de un aguacate, con el sombrero sobre las rodillas y una expresión que mezclaba nerviosismo y esperanza. Patricia bajó del tractor y saludó con un gesto de la mano a los presentes. No estaba acostumbrada a tener público mientras trabajaba y sintió mariposas en el estómago que no había sentido desde que presentó su primer examen de mecánica a los 18 años. Pero cuando puso las manos sobre el volante del Massey Ferguson, cuando sintió la vibración del motor bajo sus pies, todas esas mariposas desaparecieron. Esto era lo que sabía hacer. Esto era su territorio. Buenos días a todos. Comenzó, elevando la voz para que la escucharan por encima del traqueteo del motor diésel. Lo que van a ver hoy no es magia, es ingeniería. Es el resultado de 30 años de espera y de 3 semanas de trabajo reconstruyendo el sueño de un hombre que se llamó Héctor Villalobos Mendoza. Hizo una pausa, dejando que el nombre flotara en el aire de la mañana. Don Héctor murió en 1995 sin ver su invento reconocido. Hoy vamos a demostrar que tenía razón. Con movimientos precisos, Patricia conectó el arado de discos al enganche de 3 puntos trasero del tractor, asegurando los pernos con llave de dado y conectando las líneas hidráulicas del circuito primario a los cilindros que controlaban la profundidad de los discos. Luego, con ayuda de Jesús y de 2 jóvenes que don Fermín había traído como ayudantes, montaron la sembradora en un enganche frontal adaptado que Patricia había fabricado específicamente para esta demostración, conectándola al circuito secundario del sistema bifásico. Cuando todo estuvo listo, el tractor parecía una criatura de 2 cabezas, con implementos adelante y atrás, listo para hacer lo que ningún tractor convencional podía hacer: arar y sembrar al mismo tiempo. Patricia subió al asiento, ajustó los espejos laterales que había instalado para poder ver ambos implementos mientras trabajaba y aceleró el motor hasta las 1200 revoluciones que había determinado como óptimas después de días de pruebas en el taller. Los 3 manómetros marcaban sus lecturas: 2300 PSI en la línea principal, listos para distribuirse entre los 2 circuitos según lo que ella decidiera con las palancas de control. «Allá voy», gritó.
y soltó el clutch mientras empujaba la primera palanca hacia adelante. El arado bajó hasta que los discos mordieron la tierra, cortándola con ese sonido áspero y satisfactorio de metal, rompiendo terrones secos. El manómetro del circuito primario estabilizó en 2100 psi, la presión exacta que se necesitaba para mantener la profundidad constante. Patricia avanzó 5 metros, 10 metros, dejando atrás surcos perfectos de tierra volteada. Y entonces, sin detener el tractor, sin levantar el arado, movió la segunda palanca. La sembradora frontal descendió hasta que sus ruedas tocaron el suelo, y Patricia escuchó el clic, clic, clic de las semillas cayendo en los compartimentos mientras el mecanismo se activaba. El manómetro del circuito secundario marcó 1400 psi, menos que el arado, porque la sembradora no necesitaba tanta fuerza, pero suficiente para mantenerla operando sin interrupciones. Patricia miró por los espejos laterales y vio lo que Héctor Villalobos había imaginado 30 años atrás. Tierra siendo arada por atrás y semillas siendo depositadas por adelante. Todo en una sola pasada, todo controlado por una mujer de 30 años que había aprendido a escuchar lo que las máquinas callaban. El grupo de agricultores que observaba desde la orilla de la parcela se quedó en silencio. Ese silencio que nace cuando uno ve algo que desafía lo que creía posible. Patricia completó el primer surco, giró el tractor con precisión de cirujano y comenzó el segundo surco paralelo al primero. El motor diésel rugía constante, consumiendo combustible a un ritmo que cualquier agricultor podría calcular de oído, y ambos implementos seguían trabajando sin que ninguno interfiriera con el otro. Cuando Patricia completó 5 surcos, detuvo el tractor y apagó el motor. El silencio que siguió era tan denso que se podía escuchar el canto de los pájaros en los aguacates y el susurro del viento entre las hojas. Bajó del asiento con las piernas temblando por la adrenalina y caminó hasta donde estaban los surcos recién hechos. La tierra estaba perfectamente volteada, con la profundidad uniforme que solo se logra cuando el control hidráulico es preciso. Y adelante, en la zona donde la sembradora había pasado, las semillas de calabaza estaban depositadas en línea recta, espaciadas correctamente, listas para germinar cuando llegaran las lluvias. Don Fermín fue el primero en acercarse, con los ojos brillantes y una sonrisa que le partía la cara en dos. Esto comenzó, pero tuvo que aclararse la garganta porque la emoción no lo dejaba hablar. Esto es lo que necesitamos. Lo que siempre hemos necesitado, una pasada en lugar de 2. La mitad del diésel, la mitad del tiempo, la mitad del desgaste en la máquina. Se giró hacia los otros agricultores que se habían acercado a inspeccionar el trabajo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Don Héctor sabía. Él sabía que los pequeños como nosotros necesitábamos esto. Uno de los agricultores, un hombre de 50 años con manos callosas y mirada de quien ha trabajado la tierra toda su vida, se arrodilló junto a los surcos y tomó un puñado de tierra volteada. La olió, la sintió entre los dedos y luego miró a Patricia con respeto. «Señorita, si usted puede enseñarme cómo instalar esto en mi tractor, yo le pago lo que sea justo. Tengo 8 hectáreas de temporal y cada año es una lucha contra el tiempo y el dinero. Esto me cambiaría la vida». Otros agricultores se acercaron con preguntas, con números, calculando en voz alta cuánto podrían ahorrar, cuánto podrían producir si tuvieran un sistema como ese. Patricia los escuchaba a todos, respondiendo con la paciencia de quien entiende que está presenciando el momento en que una idea se convierte en movimiento. Gabriela grababa todo con la cámara, capturando no solo la demostración técnica, sino las caras de hombres y mujeres que veían una solución real a problemas reales. Don Rodrigo se levantó de su silla y caminó despacio hasta donde estaba Patricia, rodeada de agricultores que querían tocar el tractor como quien toca una reliquia sagrada. El viejo no dijo nada, solo la abrazó con la fuerza temblorosa de sus 70 años, y Patricia sintió lágrimas calientes mojando su hombro. «Gracias»,
susurró don Rodrigo con voz rota. Gracias por devolverle la voz a mi hermano. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Gabriela presentó toda la documentación ante la oficina de patentes, argumentando que el sistema de Héctor Villalobos merecía reconocimiento póstumo como contribución significativa a la ingeniería agrícola mexicana. Patricia empezó a recibir llamadas de cooperativas, de técnicos agrícolas, de periodistas del Diario de Morelia que querían escribir sobre la mecánica que había rescatado un invento perdido. Su taller, que antes reparaba motocicletas y camionetas viejas, se convirtió en un centro de peregrinación para agricultores que querían ver el famoso Massey Ferguson rojo con sistema bifásico. 3 meses después, en enero del año siguiente, la Oficina de Patentes emitió un reconocimiento especial al sistema hidráulico bifásico Villalobos, nombrando a Héctor Villalobos Mendoza como su creador original y a Patricia Ramos como la ingeniera responsable de su reconstrucción y documentación. Don Rodrigo lloró cuando le entregaron el certificado enmarcado y pidió que lo enterraran con él cuando le llegara su hora, porque era lo más cercano que tenía a volver a abrazar a su hermano. Patricia no se hizo rica con aquello. No patentó el sistema para sí misma, no cobró regalías, no buscó fama más allá de su taller. Lo que hizo fue mejor. Comenzó a enseñar. Cada sábado, su taller se llenaba de mecánicos y agricultores que querían aprender cómo adaptar el sistema bifásico a otros tractores, cómo calcular las presiones correctas, cómo soldar los soportes sin debilitar el chasis. Compartió cada diagrama que había trazado, cada medición que había tomado, cada secreto que el tractor rojo le había revelado durante esas 3 semanas de trabajo intenso. Y el Massey Ferguson 265, ese gigante rojo que había dormido 15 años bajo una lona rota, encontró su lugar final no en un museo sino en el campo, trabajando la tierra de don Fermín 2 veces por semana, demostrando una y otra vez que las ideas de un hombre brillante no mueren cuando él muere, solo esperan a que alguien con las manos correctas y el corazón dispuesto las despierte del sueño. En las noches, cuando Patricia cerraba el taller y se quedaba sola con el olor a grasa y a metal que había sido el perfume de su vida desde niña, a veces se paraba frente al tractor y pasaba la mano por el bloque de válvulas donde todavía se podía leer, si uno sabía dónde buscar, HV, Sistema Bifásico 1992. Y en esos momentos sentía que Héctor Villalobos la miraba desde algún lugar más allá del tiempo, agradeciéndole por haber entendido que las máquinas no son solo fierro y aceite, sino mensajes que los muertos dejan para los vivos, esperando pacientemente a que alguien sepa leerlos.